como asociación es dar a conocer y difundir este tipo de proyectos con los cuales estamos completamente comprometidos en la medida que promueven el desarrollo de soluciones de descarbonización en el mundo del gas, y son una muestra inequívoca del compromiso del sector en la contribución a la consecución de los objetivos climáticos. Obviamente, como todos ustedes saben, los gases renovables son capaces de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero aprovechando las infraestructuras existentes, como es el caso que nos ocupa hoy, es decir, aportando soluciones coste eficientes y sobre todo contribuyendo, como es el caso del biometano, a la consecución de los objetivos de economía circular con la valorización energética de residuos. Un aspecto, si me permiten, sumamente relevante, dadas las implicaciones económicas en generación de puestos de trabajo de alto valor añadido en un momento de necesidad de reactivación de nuestra economía. Una excelente muestra de la aportación de los gases renovables y en concreto de lo que es el biometano es el proyecto que se presentará hoy y que darán mayores detalles sus dos impulsores, el Redexis y Galvis Solar, que nos explicarán los avances del proyecto y sobre todo cómo va a contribuir al desarrollo del territorio, insisto, y utilizando, como decía antes, la infraestructura de gas existentes para evitar lo que es importantes costes de inversión y conseguir lo que es la consecución de los objetivos de forma coste eficiente. Este proyecto, después lo explicarán los dos destacados ponentes que nos acompañan, supone la inyección en la red gasista de hasta 40 gigavatios hora de biometano al año y, lo que es más importante, la reducción y el ahorro de emisiones de alrededor de 7.800 toneladas equivalentes de CO2. En el caso de hoy, y no quisiera finalizar esta breve intervención por mi parte, tenemos el placer de contar con la intervención de Eduardo Piné, director general de Energía y Actividad Industrial y Minera de la región de Murcia. Gracias, Eduardo, por acompañarnos. Yo sinceramente estoy muy orgulloso de que nos puedas acompañar, especialmente en representación de una región que recientemente ha aprobado su estrategia a largo plazo para la economía moderna, competitiva y climáticamente neutra, y donde está haciendo una apuesta desde criterios de neutralidad tecnológica por estas iniciativas pioneras, estas iniciativas innovadoras en el ámbito de los gases renovables. Gracias de nuevo, Eduardo, por acompañarnos en un proyecto tan emblemático como es el que hoy nos ocupa en la ciudad de Lorca, y ya sin más por mi parte te cedo la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, Joan, presidente de SEDIGAS, y bueno, Miguel Mairata, por parte de Redes y al resto de los ponentes de esta mañana, y por supuesto a todos los que nos acompañáis de forma virtual. Ya cada día estoy más cansado del 2D, estoy deseando volver al 3D. Y bueno, lo primero, felicitaros por la organización de esta interesantísima jornada, y para nosotros, a mí en particular, es un verdadero placer el que hayáis contado con la Dirección General de Energía, Actividad Industrial y Minera, y con el Gobierno regional, bueno, pues para aportar nuestra visión del modelo energético y también pues para mostrar nuestro apoyo a este tipo de iniciativas que son pues una verdadera bendición, ¿no? Quiero ser muy breve porque creo que hoy los que tienen que hablar son los verdaderos artífices del proyecto, pero sí que me gustaría pues comentaros, lo primero, pues que estamos en un momento importantísimo. Si hablamos del futuro del entorno industrial de la región de Murcia, y me gustaría contextualizar el término de transición energética. Yo creo que el presidente Joan lo ha dicho muy bien, suscribo prácticamente casi todo lo que ha comentado, pero nos movemos hacia un cambio de modelo de generación y consumo libres de emisiones de gases de efecto invernadero, pero nos movemos hacia eso. Y esta etapa de transición energética es un proceso de cambio. En ese proceso de cambio lo que tenemos, o lo que creemos desde la Administración regional que debemos de hacer, dentro de esa neutralidad tecnológica que bien ha comentado Joan, es aprovechar todas las tecnologías, todas las oportunidades que tenemos encima de la mesa para ir generando ese cambio en un proceso que en el futuro pues, nos llevará a lo que nos tenga que llevar, pero que evidentemente hoy no podemos descartar ninguna tecnología que nos ayude a hacerlo. Y además tenemos tecnologías maduras, como es el caso que nos ocupa hoy,
que se pueden implantar de forma casi directa, vamos a decirlo así, y que suponen grandísimos ahorros o disminución de emisiones con respecto a las energías convencionales o la situación actual en la que tenemos. Entonces, sí, ¿qué quiero decir con esto? Pues si nos centramos en el biogás, en lo que estamos hablando ahora, pues yo estoy encantado de recibir iniciativas que se están presentando ya en tramitación, como es este gran proyecto de Gaia en la provincia, en la región de Murcia, en particular en Lorca, donde se habla de disminuciones de entre el 40 y el 50% de huella de carbono cuando utilizamos combustibles como GNC, GNL con adición de biogás, ¿no? Pues eso es una maravilla, es un lujo poder hablar de esas soluciones inmediatas. Y poco a poco se irán incorporando nuevos vectores energéticos como el hidrógeno verde, que seguramente a futuro jugarán un papel muy importante. No podemos descartar hoy día ninguna de estas grandes soluciones que nos van a ayudar a que el mix energético, pues en conjunto, suponga grandes ahorros y acercarnos a los objetivos del PNIEC 2030 y, por supuesto, de la descarbonización del año 2050. En este sentido, pues es un proyecto que llevamos más de un año trabajando con Redexis, con los promotores de este proyecto, a los que les tengo que agradecer porque han apoyado y han impulsado pues, esta política energética que nosotros marcamos de inclusión de aprovechamiento, ¿no? de los recursos que tenemos en la región de Murcia. Y bueno, pues es un proyecto que está ya en tramitación, que hemos tenido reuniones previas para definir de forma correcta el proyecto y que en todo el proceso de autorización administrativa pues encontremos las menores barreras posibles, porque yo siempre pienso que la administración en todo este tipo de proyectos lo que tiene que hacer es estorbar lo menos posible y entendérmelo, cuando digo estorbar lo menos posible es que favorezca el que estas grandes ideas se hagan realidad de forma rápida. En este sentido, pues es la línea que vamos a seguir. Nosotros creemos que el modelo energético a todos los niveles, no solamente hablo del biogás, debe de girar. Estamos en una oportunidad histórica y con permiso de la pandemia probablemente los mayores cambios socioeconómicos que se produzcan en los próximos años van a venir vinculados a la transición energética, por lo que creemos es que se abren oportunidades de nuevos negocios que no tienen que estar solamente vinculados a una generación de biogás o de energías renovables para incorporar al sistema, sino también a generar un entorno industrial, una actividad productiva anexa al desarrollo de estas tecnologías, con empresas tecnológicas, con empresas de producción de componentes de este tipo de instalaciones, con empresas especializadas en instalación y en mantenimiento de este tipo de instalaciones, y en eso estamos apostando, ¿no? Nos gustaría que la región de Murcia pues, fuese uno de los referentes en el cambio de modelo, no solamente por el aprovechamiento de los recursos que disponemos, que son muchos, sino también porque el entorno industrial se cree alrededor de esta inclusión de las nuevas tecnologías y que haya nuevas oportunidades de negocio dentro de la región de Murcia. Así que, dicho esto, encantadísimo y agradecido de que contéis con nosotros y deseando escuchar con más detalle, aunque he de decir que lo conozco porque ya me lo han adelantado en varias ocasiones, pero bueno, encantadísimo y deseando escuchar lo que nos vais a aportar esta mañana. Muchas gracias, presidente, muchas gracias a todos y nada, aquí estoy con vosotros para las preguntas que puedan surgir. Muchísimas gracias, Eduardo. Sin duda, recogiendo tus palabras, yo creo que el impulso que estáis realizando desde el Gobierno es una clara e inequívoca muestra de ese potencial de colaboración público-privado en la definición de esa hoja de ruta de descarbonización y no menos importante, y retomando las últimas palabras tuyas, en el desarrollo económico e industrial de todo territorio. Gracias por acompañarnos, Eduardo. Ahora daríamos lugar al inicio de la mesa redonda de presentación del proyecto, donde contaremos con la participación de Francisco Galiano, que es el administrador de la instalación de Galibi Solar, y de Miguel Mairata, director de diversificación de negocio de Redexis. La mesa estará moderada por Nayara Ortiz, de Sedigas, que es la secretaria del Comité de Gas Renovable de la asociación. Nayara, y sin más, te cedo la palabra. Gracias. Pues nada, buenos días a todos. Muchas gracias a todos por estar aquí y sobre todo al presidente de Sedigas, a Joan, y a Eduardo Piné por acompañarnos este día tan especial con la presentación de este proyecto súper interesante de Redexis y de Galibi.
Y sin más, quería presentar perdón, un poco más a los ponentes. Tenemos en primer lugar a Francisco Galiano, de la planta solar de Galibi. Actualmente es el administrador de la explotación de la planta de biogás, que genera biogás a partir de la gestión de los residuos, que fue construida en 2015 y que está situada en Lorca, ¿vale? Después tendrás unos 10 minutos, Francisco, y posteriormente continuará Redexis con la participación de Miguel Mairata, que es director de diversificación de negocios de Redexis, que está actualmente desarrollando proyectos tanto de biometano como de hidrógeno. También lo pudisteis ver los que participasteis en el webinar anterior del proyecto de Mallorca de hidrógeno, y también con temas de gas natural vehicular, ¿vale? Entonces, como os he comentado, Francisco, Miguel, tenéis unos 10 minutos cada uno, y también quería avisar a los participantes que tenéis en el chat, lo he comentado antes en el chat, podéis poner diferentes preguntas que vayan dirigidas a cada uno de los ponentes, y os agradeceríamos si os podéis identificar cada uno de los que hacéis la pregunta, de los asistentes, y a quién iría dirigida la pregunta, ¿vale? Entonces, después de que terminen las presentaciones, tanto Francisco como Miguel, pues pasaremos a tomar las preguntas que tengáis e intentaremos contestar todas las máximas posibles en el tiempo que tengamos, ¿vale? Sin más, quería dar paso a Francisco. Buenos días, Francisco. Sí, buenos días. Sí, bueno, como bien has dicho, Nayara, nosotros lo que tenemos ahora en Lorca instalado básicamente son tres digestores de digestión anaeróbica, los cuales tienen una capacidad de 1.500 metros cúbicos cada uno. Tienen arriba de ellos está instalado unos gasómetros que tienen una capacidad aproximadamente de unos 600-650 metros cúbicos cada uno. Y ahora recientemente se ha instalado otro gasómetro, como se puede ver en la foto, de aproximadamente unos 2.350 metros cúbicos. Lo que gestionamos allí básicamente son, digamos, materia orgánica de diferentes procedencias, sobre todo lodos, purines y todo el tema agroalimentario, básicamente. Lo que queremos hacer ahora, y llevamos ya pues, más de un año viendo con Redexis, es de alguna manera el biogás que estamos produciendo, que tenemos un contenido de CH4 entre 65 y 70% del mismo, someterlo a un proceso de upgrading, hacer una elevación del grado de metano componente en el gas, para inyectarlo directamente en la red que gas natural, o sea, la red de gas natural que Redexis va a acercar, digamos, a la planta mediante un ramal que van a construir. Nosotros, por nuestra parte, haremos toda la operativa, mantenimiento y la construcción de la planta para poder producir el biometano. La idea es poder producir hasta una cantidad de 400 metros cúbicos hora de biometano para inyectar en red. Y, bueno, básicamente nosotros hemos hecho un acuerdo con Redexis y el metano se le venderá a un trader, que es el que de alguna manera nos comprará el biometano. ¿Vale? Eso está aún, no tenemos decidido aún quién va a ser el trader, pero bueno, estamos intentando cerrar acuerdos con varios. Pasamos, digamos, a las... Vale, aquí en esta segunda diapositiva, digamos, se puede ver la planta como está ahora, que digamos en el número 2 y 3 son los depósitos de acopio que tenemos para recepción de materia, y los depósitos grandes circulares que están detrás son los 3 biodigestores que están trabajando en la actualidad, porque llevamos ya 4 años trabajando con ellos. De aquí luego hacemos una separación de materia, líquido-sólido, y el gas. El gas actualmente lo estamos utilizando para procesos internos, para calentar nuestros propios digestores, ya que trabajamos con un calor, digamos, del proceso que llevamos, tiene que tener una temperatura de unos 36, 37, 38 grados. Separamos materia sólida y líquida. El sólido lo digamos como es una enmienda orgánica, y el líquido pues lo llevamos a un gestor, ¿vale? Y el gas, lo que estamos haciendo ahora, ya le digo, es utilizarlo para una caldera de autoconsumo, y el restante, desgraciadamente, pues estamos quemando en la antorcha porque no teníamos aprovechamiento. Claro, con este proyecto que tenemos entre manos, pues es muy interesante porque aportamos, digamos, a la red y conseguimos desplazar el gas natural de origen fósil, digamos, y aportamos un gas de origen renovable, ¿vale? Y en la tercera diapositiva, perdón, que aquí se puede ver lo que va a ser la máquina o
Sí, bueno, la máquina de upgrading que se va a instalar, que en principio estamos contemplando que va a ser con membranas, ¿vale? Esto viene bastante hecho, bastante construido, pero lógicamente una instalación que tenemos que acometer durante este año, porque el objetivo es poder inyectar a red a final de año, siempre que todos los plazos se cumplan, que pensamos que por el camino que llevamos sí que va a poder cumplirse. Con lo cual, pues básicamente es lo que hacemos, y el beneficio medioambiental que vamos a hacer al fin y al cabo es aprovechar ese biogás que estamos produciendo hoy con un porcentaje de 65-70% de metano, poderlo elevar básicamente a como es el gas natural y poder inyectarlo en la red para aprovechamiento del mismo. Si te parece bien, Miguel, pues sigues tú un poco con el tema. Pues muchísimas gracias, Francisco, gracias Nayara, gracias Joan Batalla, gracias Eduardo Piné, director general de Energía y Actividad Minera en la región de Murcia. Y gracias sobre todo a Sedigas por organizar este webinar y poder darnos la oportunidad de dar a conocer a todos los asistentes cómo se ha desarrollado este proyecto pionero, innovador, de inyección de biometano en las redes de gas a partir del biogás que se produce en una planta de tratamiento de residuos orgánicos, de tratamiento de materia orgánica, de lodos, de purines, de estiércoles y básicamente de materia orgánica de procedencia agroganadera. Unas breves pinceladas sobre Redexis. Somos una compañía dedicada al desarrollo y operación de redes de transporte y distribución, que estamos también invirtiendo en actividades, en nuevos negocios relacionados con el gas natural, pero con una nueva vertiente, digamos, de incorporación de energía renovable, de eficiencia energética, de mejora medioambiental asociada a los usos de gas. Estamos construyendo infraestructuras de suministro de gas natural vehicular, para tanto de GNL como de GNC, para que haya vehículos que funcionen con gas natural, y aparte estamos desarrollando proyectos también fotovoltaicos de autoconsumo y proyectos de gases renovables en 2 líneas de negocio, básicamente biometano e hidrógeno, para que esos usos del gas natural puedan ser usos también renovables. Entonces, disponemos de más de 720.000 puntos de suministro conectados a nuestras redes de distribución. En el año cierre del 2019 vehiculamos casi 36 gigavatios hora año de energía en los cerca ya de 11.500 kilómetros de redes propias que tenemos en operación en España, tanto de transporte como de distribución. La verdad que se están dando las circunstancias necesarias y oportunas, y digo, ha habido una especie de alineamiento de astros para que el biometano se pueda desarrollar con fuerza y coja el papel relevante que va a tener que jugar y que ya está jugando en todo este proceso de transición. Hay un escenario normativo europeo y nacional, el Acuerdo de París, el Compromiso Europeo de Eliminación Completa de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero para el año 2050, en España el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, la estrategia a largo plazo para la economía española moderna, competitiva y climáticamente neutra hacia el 2050. Y, por ejemplo, en el PNIEC se establecen ya unos objetivos para el año 2030 que, si se cumplen las medidas adoptadas, se podrán conseguir. Y estamos hablando de un 23% de reducción de gases de efecto invernadero respecto a los datos de emisiones de 1990, un 42% de renovables sobre el uso final de la energía, y esto es muy importante, sobre el uso final de la energía y, por tanto, de toda la energía que consume el país, un 39,5% de mejora de eficiencia energética, y luego hay un objetivo importante de penetración del 74% de energía renovable en la generación eléctrica. Pero para entender bien estos datos, suelo utilizar esta slide, esta diapositiva, con datos cuya fuente es el MITECO, donde se ve el consumo energético por sectores. En este caso fue en el año 2018, y donde vemos que el transporte tiene un peso importante, muy importante, en el consumo de energía nacional. Cerca de un 40% de todo el consumo energético nacional está asociado al transporte. El transporte aéreo, los vehículos ligeros, el transporte marítimo, ferroviario y los vehículos pesados, ¿no? El transporte de mercancías y transporte de pasajeros de larga distancia.
hay 200, que en total suman 430 teravatios hora año. Sumaron en el 2018 y más o menos los datos se han ido repitiendo los 2 últimos años. En el sector del calor y frío, el gas que utilizamos en las casas, en nuestras industrias, en nuestros comercios, ¿no? En nuestras viviendas, suponen 287 teravatios hora año, pero a nivel de emisiones prácticamente igualan las emisiones, como vemos, del sector del transporte, con 88,9 millones de toneladas de CO2 al año. Y luego hay 238 teravatios hora año asociados a la generación eléctrica. Ese 74% de generación eléctrica que marcaba el PNIE básicamente afecta a la generación de electricidad, ¿no? Estos 238 teravatios. Pero vemos que hay 287 teravatios hora año y 430 teravatios hora año asociados al transporte y al calor y frío industrial que necesitan de una alternativa que puede cubrir perfectamente, y de hecho cubre perfectamente, el gas renovable, el biometano y el hidrógeno. Y el biometano además lo hace con una tecnología ya existente, madura, lo comentaba el director general de Energía en las conversaciones previas a este webinar, que ya es una tecnología existente. O sea, no necesitamos hacer nuevas infraestructuras, aprovechando las infraestructuras existentes, y este proyecto es muestra de ello. Podemos desplazar gas fósil para incorporar gas renovable a las redes de distribución, al sistema gasista, y así desarrollar también energía renovable en dos frentes: energía renovable eléctrica y energía renovable gasista. Y este gráfico creo que demuestra perfectamente el cómo el gas puede perfectamente cubrir todos los usos, tanto del calor y frío como del transporte, en el sector marítimo, en el sector del transporte ferroviario, en el sector del transporte ligero, en el sector del transporte pesado. Y el hidrógeno perfectamente incidirá también en estos segmentos del transporte, con una visión un tanto a medio largo plazo. Esta slide también muestra perfectamente cómo las redes de gas pueden pasar de esas redes 100% gas natural que tenemos hoy, prácticamente, a esas redes 100% gas renovable, con ese mix de biometano e hidrógeno. Porque el biometano es 100% intercambiable con el gas natural. De hecho, es la misma molécula, exactamente la misma molécula, y con ese proceso de upgrading que ha comentado Francisco Galiano en su exposición, podemos darle las características al biogás exactamente iguales que las que tiene el biometano, que las que tiene el gas natural, para poder ser inyectado en las redes de distribución, y que ese biometano, ese gas renovable que desplaza al gas fósil, pueda llegar a todas y cada una de las viviendas, tanto el sector residencial como el sector industrial, permitiendo usar las instalaciones existentes sin necesidad de ningún tipo de modificación, ni en los aparatos de uso ni en las infraestructuras de distribución y transporte, y permite una llegada de energía renovable idéntica a la del gas natural, aprovechando los más de 90.000 kilómetros de redes de gas que tiene el sistema gasista español en operación. 90.000 kilómetros, son muchísimos kilómetros de infraestructura ya invertida, ya aprovechable para poder hacer llegar esa energía renovable a los hogares y a las industrias, con la ventaja de que el usuario que recibe el gas natural renovable no nota ningún tipo de diferencia ni en el suministro ni en el rendimiento de los aparatos que están consumiendo esa energía, con la ventaja de que estarán empezando a consumir energía renovable, y por tanto conseguimos así también reducir la dependencia energética del país, por cuanto somos capaces de generar la energía dentro del propio país, sin necesidad de tener que recurrir a importaciones. ¿Cómo se desarrolló esta oportunidad? Yo lo cuento bueno, fue como una especie de alineamiento de astros. O sea, tuvimos un primer contacto con Galibi, recuerdo, en octubre del 2019, ¿vale? Hicimos una visita a la planta, y además recuerdo perfectamente esa visita con Francisco, con Antonio Alcaraz, con Antonio Rabadán, disculpa, que llevaba la gestión técnica de la planta, y estuvimos comentando las diferentes opciones y oportunidades para aprovechar el biogás, porque, como bien decía Francisco Galiano, lo usan en autoconsumo térmico en la planta, pero también había una cantidad importante de biogás que se estaba quemando en antorcha. Entonces, habían analizado diferentes opciones, y durante la conversación salió la oportunidad de inyectar ese biometano en las redes, darle el tratamiento necesario para poderlo aprovechar. Y ese fue el inicio del proyecto. Hicimos una propuesta de aprovechamiento energético del biogás
upgrading a biometano e inyección en la red gasista, ya al mes siguiente, en noviembre del 2019. En enero del 2020 firmamos un acuerdo de intenciones para el desarrollo del proyecto de upgrading e inyección, porque teníamos que, la verdad, que superar algunas barreras y algunas incógnitas que en el mercado español pues todavía no estaban del todo claras. Teníamos que ver cómo inyectábamos el biometano, teníamos que saber cómo tramitábamos la infraestructura de evacuación del biometano y de conexión a la red gasista existente, teníamos que formalizar acuerdos con traders para tener la opción de vender el biometano y, por tanto, poder recuperar las inversiones millonarias que se tienen que hacer en esta infraestructura y, por tanto, cerrar un poquitín el esquema y desde la firma del acuerdo de intenciones nos pusimos a trabajar, iniciamos contactos con diferentes traders de biometano para ofertas de compra de producción y sobre todo con tecnólogos para la unidad de upgrading. Existen diferentes tecnologías y tenemos que ver cuál era la más adecuada y cuál era la más apta para el desarrollo de este proyecto. Y en toda esa fase que nos llevó primer semestre del año 2000, ya en agosto del 2020, otra vez alineamiento de astros, tuvimos una conversación con el director general de Energía, con Eduardo Piné, y pudimos establecer cuál sería el proceso administrativo que nos permitiría llegar a materializar esta oportunidad. La verdad que el apoyo que recibimos de la región de Murcia, en concreto de la Dirección General de Energía, pues fue absoluto. Para nosotros fue una bendición el poder desarrollar con la Administración este proyecto. Tuvimos reuniones de permitting, reuniones para ver cuál era la senda de tramitación del proyecto, con unos plazos, y nos pusimos a tramitar administrativamente el proyecto en la confianza de que se desarrollaría finalmente, porque todavía no habíamos firmado el contrato de inyección, pero sabíamos que estaba todo bien encaminado y creíamos que era importante dar esa señal también de desarrollo del proyecto y de que no habría ningún tipo de problemas. Lo cierto es que comenzamos la tramitación en noviembre del 2020, que ya presentamos todos los proyectos, toda la documentación para la tramitación del proyecto en la Dirección General de Energía y estamos pues ya a punto de conseguir ya todos los permisos y autorizaciones necesarias, con lo cual en un tiempo récord y además ajustado a la propuesta de senda de tramitación, se habrá tramitado los permisos, se habrán cumplido todos los trámites legales necesarios para poder obtener los permisos de construcción de la red de evacuación de cerca de 5 kilómetros de distancia y que nos permiten, pues, uno, instalar esa unidad de upgrading, dos, instalar el poste de inyección, 3, la red de evacuación y 4, el punto de conexión sobre la red existente. Finalmente, en febrero del 2021 hemos firmado ya el contrato de inyección de biometano entre Redexis y Galibi y tenemos previsto poner en servicio la instalación, o sea, empezar a inyectar biometano en las redes de gas en octubre-noviembre del 2021. Puesto que ya tendremos toda la tramitación administrativa realizada, todos los permisos obtenidos y podremos iniciar la construcción de las infraestructuras para el suministro de biometano desde esta instalación absolutamente pionera, porque va a ser la primera instalación en España que inyectará biometano desde una planta de tratamientos de residuos orgánicos, de materia orgánica, absolutamente privada y de gestión absolutamente privada y además sin ningún tipo de incentivo ni apoyo económico externo. El propio proyecto, las características del proyecto y tal y como se ha organizado, pues nos va a permitir, y eso es una situación específica de este proyecto, nos va a permitir desarrollarlo y llevarlo a cabo. Un poquitín el trazado de la red que se iba a necesitar. Esta es la ubicación de la planta de producción, de la planta de tratamiento y de gestión de residuos. La red existente que tenemos en Redexis en Lorca, vamos a construir un ramal de 4.743 metros a presión MOB 16 porque conectará con la red de alta presión A que alimenta Lorca. Vamos a instalar un poste de inyección
un rango de caudal de entre 50 y 500 estándar metro cúbico hora, ¿vale? Insisto, a esa presión para poder conectar sobre la red de 16 bares, ¿vale? Y un ramal de evacuación en acero de 4 pulgadas que nos dará capacidad suficiente para evacuar toda la producción de la planta. Dejadme que os explique un poquitín cuál es el potencial, porque ahora hemos visto este proyecto, que es un proyecto muy específico, un proyecto donde, insisto, se han alineado todos los astros, pero tenemos muchísimos más proyectos identificados. Solo sobre las redes de Redexis tenemos identificados 4,5 gigavatios hora año, 4,5 teravatios hora año de potencial de producción de biogás. 1 teravatio hora año, casi 1,1 teravatios, ya es biogás existente, o sea, ya es biogás que ya se está produciendo y se le están dando diferentes usos, algunos quemándose a antorcha, otros con aprovechamiento térmico, otros para generación eléctrica a partir de motores de cogeneración. Y luego pues tenemos identificados potenciales de 2 teravatios en granjas de tanto porcinas como bovinas, como granjas avícolas. Hay un potencial de 0,4 teravatios hora año asociado a las depuradoras de aguas residuales, 5,5 en 0,55 en industrias y 0,45 en residuos. Todo ello en un total de 113 plantas, ¿vale? Que están pues, produciendo desde depuradoras de aguas residuales, vertederos y agroganaderos y FORM. ¿Qué necesita el país para poder desarrollar e implementar el gas renovable? Y esta es una de las grandes cuestiones y yo creo que es también parte de este webinar, es dar a conocer las necesidades, porque insisto, en este proyecto de Galibi se han alineado todos los astros, ha sido realmente fácil desarrollarlo, se ha tenido que trabajar mucho, pero ha sido realmente fácil, pero para poder desarrollar el resto de potencial hay cuestiones que son absolutamente imprescindibles. Una de ellas es la publicación de la hoja de ruta del biogás. Vemos cómo la publicación de la hoja de ruta del hidrógeno renovable ha dado un impulso muy importante y muy relevante al desarrollo de proyectos, pero creemos también que la publicación de la hoja de ruta del biogás pues, fijará el marco de desarrollo, dará visibilidad a todo el potencial de biometano que existe sobre las redes de distribución de gas de cualquier operador de distribución en España. Otra cuestión realmente trascendente e importante son el sistema de certificado de garantías de origen, que reconozca la huella de carbono del gas renovable en función de su origen, ¿vale? No todos los sustratos tienen la misma capacidad de reducir la huella de carbono al usar el biogás convertido en biometano que se produce a partir de la gestión de esos residuos y de esos sustratos. Y, por tanto, es importante que se reconozca la huella de carbono y que ese modelo de certificado de garantías de origen pues, permita, al igual que lo hacen otros modelos de certificados europeos como Vergar, Navisi, pues que permita que las empresas puedan comprar esas garantías de origen de biometano inyectado en la red de distribución y, como comentaba Eduardo Piné, cualquier consumidor conectado a las redes de gas pues pueda beneficiarse de la descarbonización asociada al uso de ese biometano que se inyecta en el sistema gasista. Todo esto asegurará y dinamizará el mercado, permitiendo el reconocimiento también del biometano como biocarburante avanzado, y es necesario asegurar también el reconocimiento del biometano en su blending virtual con otros combustibles, de tal forma que, por ejemplo, un transportista que utilice GNL en gas natural licuado como combustible para su vehículo, pues pueda comprar garantías de origen de biometano inyectado en red y hacer así que su transporte sea renovable utilizando gas natural renovable, con garantía de origen, sin necesidad de que el biometano vaya directamente al tanque del camión. Así se está haciendo en la electricidad y no genera ningún tipo de duda. Cualquier usuario puede comprar electricidad renovable y no quiere decir eso que el electrón que está comprando venga directamente de una planta renovable, de una planta de producción de energía renovable. Igual estás consumiendo en Lorca
electricidad renovable que se está produciendo en el desierto de los Monegros en Aragón. Entonces, es importante también ese concepto de garantía de origen para poder comprar gas renovable por parte de cualquier consumidor que esté conectado a la red de gas y asegurarse de esta forma el reconocimiento de la mejora de la huella de carbono para empresas nacionales que compren garantías de certificados de garantía de renovable. Actualmente, y pasa en este proyecto, los productores de gas renovable se ven obligados a vender el biometano a un trader que comercializa con esos certificados europeos, con los modelos comentados anteriormente, Ergar, Navis y cualquiera de otros ellos, y los comercializa en mercados europeos, porque sí existe ese mecanismo de reconocimiento de la mejora de la huella de carbono asociada a la compra de esos certificados. Y eso es algo que tiene que ocurrir también en España para poder generar un mercado y una liquidez de desarrollo de proyectos y que permita pues, que más y más proyectos de producción de biogás se vayan incorporando a la inyección de biometano en las redes de gas. Y por último, es importante continuar con las líneas de incentivos, por ejemplo, como las que ha promovido el IDAE en el segundo semestre del año pasado, permitiendo el desarrollo de nuevos proyectos de gas renovable, permitiendo así incentivos al CAPEX que hacen que aquellos proyectos que por volumen de biogás producido, que por distancia a la red de distribución o por las necesidades de CAPEX asociados a la producción, pues no se estaban materializando y, sin embargo, se podrían materializar con esos incentivos al CAPEX, quedando infraestructuras de producción de gas renovable que podrán ser aprovechadas por el país durante las próximas décadas, contribuyendo así a esa transición energética y contribuyendo así también a incorporar el gas renovable dentro del sistema gasista y, por tanto, contribuyendo a la reducción y al cumplimiento, a la reducción de emisiones y al cumplimiento de los objetivos que están marcados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Yo con esto ya he preferido ser rápido, ¿vale? Para poder dejar espacio a los participantes de este webinar, que creo que ya son muchos, para que poder contestar también a las preguntas que se vayan planteando. Entonces, Nayara, si te parece, pues damos paso también a la participación del público asistente. Muchas gracias, Miguel, y muchas gracias, Francisco, por vuestras presentaciones. Muy interesantes, un proyecto súper interesante, como comentabais. Tenemos únicamente de momento una pregunta. Voy a lanzar yo una pregunta a cada uno de los ponentes para daros tiempo a que os animéis a todos los participantes a realizar preguntas, ¿vale? Porque creo que lo han explicado muy bien, pero seguro tenéis dudas de otros posibles proyectos que tengáis dudas, ¿no? De cómo se pueden materializar y cómo se pueden resolver. Entonces, le lanzo una pregunta primero a Francisco Galiano, que tenía curiosidad de por qué habíais decidido hacer una planta de biogás en primera instancia, no ya la parte de biometano, sino la planta de biogás y luego la decisión a biometano, y por qué en Lorca y no en otra ciudad, o no sé. Si nos puedes explicar un poco. Sí, por supuesto, Nayara. Sí, bueno, la idea nace principalmente porque en la comarca de Lorca o en el Valle de Guadalentín, que es donde está ubicada la planta, en la ciudad de Lorca, hay una concentración muy elevada de granjas porcinas con un problema muy importante de purín. Y luego también tenemos dos mataderos que están asociados a esas granjas porcinas, como son el Pozo, en Calama, y la comarca en el mismo Lorca. Entonces, un poco por la necesidad de gestión de ese residuo que había en la zona y para el aprovechamiento que al final no saben ni sabían qué hacer con todo el tema de los purines y con todo el tema del lodo cárnico. Es por eso por lo que inicialmente se planteó la planta, la ubicación en la ciudad de Lorca y concretamente allí donde está ubicada. Claro. Muy bien, Francisco, pues muchas gracias. Pues nada, quería preguntarle a Miguel Mairata también cuáles son las perspectivas de futuro tanto para el biogás como el biometano. Entiendo que no tienes la hoja de ruta del biogás, pero bueno, ¿cuáles son tus expectativas? O sea, yo es que creo que las expectativas van a ser en primera fase y de forma importante el desarrollo de nuevos proyectos de biometano. Lo estamos viendo. Hasta hace pocos años, la única instalación de biometano la única instalación de biogás que inyectaba biometano en España era en Valdemín Gómez, en Madrid.
y estuvo durante 5 años siendo la única instalación. Cuando en Europa el desarrollo de los proyectos está siendo exponencial. Alemania tiene cientos de proyectos ya en marcha de inyección. Ayer teníamos una reunión con la distribuidora y transportista danesa y nos contaban cómo en Dinamarca, que es un país realmente pequeño en superficie en comparación con España, pues tenían, creo que eran 18 plantas ya de producción de biogás inyectando biometano en las redes de distribución de gas y de transporte, y además con conceptos de gestión de la red muy interesantes, conceptos como el reverse flow que estamos también desarrollando, intentando implantar en España. Por tanto, no hace falta, o sea, para saber qué es lo que pasará en el futuro en España, lo que tenemos que hacer es mirar a Europa y ver cómo en Francia, por ejemplo, desde hace 2 años a esta parte, se están multiplicando de forma exponencial los proyectos de inyección. En Inglaterra, en Reino Unido, lo mismo. En Dinamarca, en Holanda. Europa está apostando por el gas renovable. Francia tiene un objetivo de que en el año 2030 el 30% del consumo de gas nacional sea ya de origen renovable, y tienen esquemas de incentivos para el desarrollo de proyectos que permiten incorporar cada vez más el gas renovable como una fuente de suministro energético para el país, sin necesidad de tener que importar gas desde el exterior, porque tenemos capacidad de producción. Esos esquemas de incentivos asociados a las facilidades de implantación de la tecnología y asociadas también a unos objetivos concretos que espero se materialicen en esa hoja de ruta del biogás, pues permitirá pues que se vayan desarrollando proyectos. Nosotros, desde luego, desde Redexis los estamos desarrollando intensamente. Tenemos identificado todo ese potencial. Tenemos un pipeline ya de 45 proyectos en diferentes estados de tramitación y de diferentes estados de gestión, algunos de producción de biogás desde cero, o sea, nuevos desarrollos de plantas de tratamiento de residuos y de plantas de gestión de purines y de gallinaza que se van a construir, y luego diferentes proyectos con biogás ya existente que están, insisto, en diferentes grados de avance, tanto en firma de acuerdos como en tramitación administrativa. Por eso, este proyecto de Galibi ha sido un buen demostrativo, ¿no? Para ver que realmente es posible tramitar proyectos innovadores en tiempo récord, con una administración implicada en facilitar. Decía el director general que tienen que estorbar lo menos posible. Yo digo todo lo contrario, Eduardo. Gracias por facilitar y por ser impulsores de este tipo de proyectos, porque eso es realmente lo que necesita el sector. Por tanto, el futuro absolutamente prometedor. Vale, muchas gracias, Miguel. Enganchando con la última frase tuya, aprovecho que tenemos a Eduardo Piné, que sigue conectado con nosotros, para que nos comente el papel que juega la Administración para fomentar este tipo de proyectos de gases renovables. Eduardo. Sí, bueno, comentaba lo de que estorbemos poco de forma un poquito de broma, ¿no? La realidad en la Administración tenemos 2 papeles fundamentales. El primero, obvio, ¿no? Pues la autorización administrativa necesaria para la implantación de estas instalaciones. Pero ese papel, que evidentemente es importante, se queda muy corto con lo que queremos hacer aquí en la región de Murcia. Nosotros entendemos que el potencial del proyecto, que coge toda la cadena de valor del biogás, ¿vale? Que sería toda la economía circular que fomenta pues, la valorización de los residuos y la generación de subproductos para uso agrícola y ganadero, y también para esa producción de gases renovables para inyección a red o para otros usos como el sector logístico. Creemos que eso es un camino que puede ayudar a incrementar el peso, ¿no? del sector del entorno industrial en el PIB de la región, ¿no? Creemos que puede ser un futuro negocio de la región de Murcia para generación de empleo y actividad económica. Entonces, no nos quedamos solamente en la mera facilitación o facilitar la parte de tramitación administrativa, que por supuesto también lo habéis puesto muy fácil en este proyecto, porque es un proyecto muy trabajado, muy duro. No nos quedamos solo en eso, sino que tratamos también de impulsar estos proyectos y coordinar entre los diferentes sectores productivos de la región de Murcia, pues el que se generen sinergias que hagan que los proyectos sean más grandes y más viables, ¿no? En este sentido, pues bueno, venimos trabajando ya un año con
con varias iniciativas importantes de la región de Murcia que han tenido una repercusión tremenda. Hablabas de las expectativas. Bueno, Murcia presentó una propuesta, impulsó una propuesta de PERTE a través de un consorcio de empresas de la región de Murcia, fundamentalmente, pero también de otras comunidades autónomas, que a día de hoy supera los 1.000 millones de euros en intención de inversión. En esto pues está Redexi, está asociaciones como AMIC, está empresas como Accia Biogás, que hay tecnólogos, hay fabricantes, hay productores de materia prima, hay receptores de esos productos y subproductos del sector logístico. Quiero decir, la labor nuestra no queremos que se quede en una mera una herramienta facilitadora de la parte administrativa, sino que sea también marcar una política energética que aquí tenemos muy clara, ¿no? Y es pues, muy vinculada a aprovechar los recursos que tenemos en la región de Murcia para generar actividad productiva y económica a futuro, ¿no? Y en este sentido pues seguiremos agradeciendo e impulsando este tipo de proyectos que son pues, para nosotros un verdadero éxito a futuro y porque la administración tiene que estar más bien cerca que lejos. Muchas gracias, Eduardo. Pues ahora nada, parece que ha tenido éxito el tema de dar tiempo a los asistentes y tenemos varias preguntas que voy a intentar trasladaros, ¿vale? En primer lugar, preguntan ¿en qué estado está la regulación con el tema del acceso a la inyección en red, acceso y conexión a red de gas natural y los pasos para la tramitación de una conexión a la red gasista para realizar la inyección? Creo que esto Miguel es un experto y nos puede explicar perfectamente. Pues precisamente este proyecto nos ha servido para poder discernir cuáles eran los pasos necesarios para acometer las infraestructuras necesarias para evacuar el biometano. Hay una normativa que regula, y una norma UNE, que es la 16726, si no me equivoco, que regula el acceso y las características que tienen que tener los gases para su inyección, y en concreto el biometano para su inyección en las redes de gas. Hay que cumplir con el protocolo de detalle 01, que es el que fija el gestor técnico del sistema gasista y que indica la calidad del gas la calidad que tiene que tener el biometano para poder ser inyectado en la red de gas. Esa calidad del gas la proporciona la unidad de upgrading, que es la que depura y concentra el metano del biogás para poderle dar esas características asimilables al gas natural. Y una vez que tenemos el biometano ya producido, el biogás ya enriquecido a biometano, lo inyectamos a través de un poste de inyección que tiene todos los equipos necesarios para poder medir la calidad. Tiene un cromatógrafo que mide la composición química del biogás, del biometano que se está inyectando. Tiene el sistema de medición del caudal que se está inyectando para poder tener así también un control del balance, poder realizar el balance de red. Y ya a la salida del poste de inyección ya lo que hay es una red de distribución a todos los efectos. Entonces, la tramitación se ha tramitado como una red de distribución gasista. Tiene, por tanto, lleva asociado en este caso la tramitación de la declaración de utilidad pública como ramal de evacuación de gas y tiene pues la tramitación estándar de cualquier red de distribución, en este caso de los servicios de energía de la Dirección General de Energía de la región de Murcia. Por tanto, los pasos que se plantearon, la senda de tramitación que se planteó con la Dirección General de Energía fue esta, o sea, tramitación de un ramal de distribución, tramitación de la declaración de utilidad pública, evidentemente proceso de información pública, alegaciones, contestación de alegaciones y todo lo que ello conlleva para conseguir así la autorización de ejecución de instalaciones con la declaración de utilidad pública. Eso nos permite construir todo el ramal y nos permite comenzar a inyectar biometano en las redes de gas. ¿Con qué requisito? Con el cumplimiento del protocolo de detalle 01, única y exclusivamente. Vale. Completo, se parece Nayara. Perfecto, Eduardo, Miguel, por supuesto. Que ha sido completísimo, pero bueno, por una pincelada sabéis que está el Real Decreto 1434/2002, que es el que regula lo que es la red gasista, y por hacer una analogía que parece que está un poco más instaurada, ¿no? Que hay más proyectos o más iniciativas en este caso, pues es muy parecido a las instalaciones de vertido de energía eléctrica a la red, ¿no? Generación fotovoltaica o eólica. Es algo muy similar. La diferencia, porque en este caso el decreto de acceso y conexión ya está publicado y en la parte gasista pues está en desarrollo, ¿vale? El Real Decreto 1434 sí que habla de acceso y conexión, falta su desarrollo.
Pero bueno, mientras se termina de desarrollar, pues es como ha comentado Miguel. Pues tienes una parte de autorización por parte de esta casa, lo que sería la red de gas, que tiene su declaración de utilidad pública en su caso, y bueno, y la parte de ponerte en contacto con la distribuidora para que te dé el punto de conexión y las condiciones de conexión, parecido como se daría con la distribuidora de energía eléctrica para el caso de un vertido de energía eléctrica. Por si la similitud ayuda a entender el proceso, que es muy parecido, al final es distribución de energía y vertido a red de energía. Perfecto, Eduardo, muchas gracias. Ligando un poco con lo que me comentaba Miguel, has hablado de calidad del biometano y también del post de inyección. Quería ligarlo con dos preguntas que nos han hecho, ¿vale?, en el chat. Una es cómo se hace el control de estos parámetros, tanto químico como físico del biometano que se produce en la planta antes de su inyección a la red general del gas, y si hay una monitorización online y en continuo de todos los parámetros. Pues la respuesta es sí. Hay una monitorización online en continuo de todos los parámetros a través de un sistema de cromatografía, ¿vale? Que lo que hace es verificar la calidad del gas. En caso de que no cumpliese los parámetros fijados en el PD01, hay una línea de retorno del biometano al productor y el productor recibe de vuelta el biometano que no cumpla con esa especificación del PD01, porque el distribuidor, pues se contaba antes a nivel normativo, el 1434, el distribuidor, tenemos como distribuidor la obligación de garantizar que lo que se inyecta en las redes de gas cumple con las especificaciones que marca el gestor técnico del sistema, con lo cual, digamos que la barrera de entrada al sistema gasista es ese poste de inyección, donde se verifica la calidad del gas, ¿vale? Tanto en parámetros físicos como químicos, se mide el volumen, la cantidad de energía, la cantidad de biometano que se inyecta, se odoriza también en ese poste de inyección, se odoriza el biometano para que cumpla con los criterios de odorización que se fijan para un gas que se distribuye a través de redes de distribución de gas y, por tanto, tiene a todos los efectos las mismas características que el gas natural fósil que se está recibiendo y cumple con los parámetros que fija el gestor técnico del sistema. Perfecto, Miguel, muchas gracias. Pues siguiendo con el tema del poste de inyección, como hemos comentado, había una pregunta de tema de costes. A ver cuánto podría costar este poste de inyección y los 5 kilómetros de red de distribución para realizar la inyección de biometano. No sé si tenéis por ahí. ¿Podéis comentar algo? Son instalaciones que no son baratas, ya lo he comentado antes, son instalaciones que no son baratas, que tienen un coste elevado y tienen un coste de operación elevado, y no hay un valor fijo para cada instalación, depende de las distancias de red. O sea, la red de distribución pues tiene el coste de construcción de cualquier red de distribución normal y corriente, es un tubo en este caso un tubo de acero de 4 pulgadas que se tiene que construir bajo los criterios de construcción de cualquier red de distribución, ¿vale? Y el coste de un poste de inyección pues depende del tipo de proyecto y del tipo de planta. O sea, del volumen de biometano que se vaya a inyectar y que se vaya a tratar, y de la estacionalidad también de las producciones, porque no todos los productores de biometano son exactamente iguales. Hay instalaciones que tienen estacionalidad, que dependen de un sustrato que no es continuo a lo largo de todo el año. En esta planta tenemos la gran suerte de que la producción es bastante estable y que por tanto pues la infraestructura estará siempre operando al máximo de carga. Vale, perfecto, Miguel. Pues nada, otra para ti, no te vamos a dejar tranquilo esta mañana. Bueno, por eso lo hemos hecho corto, para dejar espacio a los intervinientes, por favor. Sí, ligo con el tema del material, ¿vale? Has comentado lo de las tuberías de acero. Hay una pregunta que preguntan si podía ser las antenas, espera, la voy a buscar, para las antenas de conexiones de APA 16 bars, si podían ser tuberías y accesorios de poliamida U12 en lugar de acero o no. Bueno, el criterio constructivo y las especificaciones técnicas de Redexis como distribuidoras, que para este tipo de proyectos, para este tipo de presiones, estamos utilizando siempre tuberías de acero, ¿vale? Vale. Tuberías de acero
porque es nuestra especificación técnica. En caso de redes de APA, que funcionasen a menos de 10 bares, estamos construyéndolos en algunos casos con distancias más pequeñas en tubería de polietileno, ¿vale? Pero para este tipo de distancias y para este tipo de secciones ya nos vamos a tuberías de acero. Vale, perfecto, Miguel. Pues nada, paso una pregunta a Francisco para que descanses un poco. Es del Ayuntamiento de Lorca. Francisco, preguntan si el porcentaje de cuál es el porcentaje de residuos que está procesándose en la planta y si se espera que se aumente el porcentaje de residuos, si se espera una ampliación de la planta o no. No, la planta ha sufrido una ampliación precisamente durante el año 2020. Teníamos 2 digestores de 1.500 y hemos aumentado en una fase que ya estaba contemplada en su construcción inicial. Hemos aumentado un tercer digestor y lo que sí que hemos hecho ha sido, bueno, según criterios que teníamos por parte del Ministerio de Medio Ambiente, era tener todo confinado absolutamente. Entonces se ha cubierto totalmente la balsa y se ha colocado otro gasómetro. No se prevé aumentar la cantidad de residuos generados. Lo que sí que a lo mejor se prevé es optimizar mejor la producción de gas que se estaba haciendo hasta ahora, con el objetivo de inyectar cuanto más gas a red mejor. Pero en principio no se contempla aumentar ninguna proporción el residuo que se está gestionando. Lógicamente, el residuo que se está gestionando en el 95% o 98% es el residuo del entorno de la región de Murcia, más que nada por un coste logístico de transporte del mismo residuo. Pero, vamos, no se contempla en principio traer más residuos. Bueno, básicamente la respuesta es que ya acabáis de hacer la ampliación, ¿no? Como has comentado al principio. La ampliación ya, efectivamente, ya está hecha. Se hizo en el año 2020 y en principio no se contempla ninguna ampliación para poder gestionar eso. Vale, perfecto. Pues muchas gracias, Francisco. Volviendo a ti, Miguel, también contamos con la presencia de Luis Puchades, que está entre el público, que es también, de la consultoría, como habéis visto, de BioVic. También se ha ofrecido si hay alguna pregunta más técnica para que se la podamos trasladar, ¿vale? Con el tema de la odorización, Miguel, comentan si se realiza la odorización en la planta de producción y en el punto de inyección, o donde se realiza la odorización, básicamente. Se realiza en el propio poste de inyección. Es responsabilidad de la distribuidora el entregar el gas odorizado, ¿vale? Y igual que en los gasoductos de transporte, que nos viene el gas con un determinado porcentaje de odorización, para poderlo pasar de transporte a distribución, la distribuidora tiene que odorizar ese gas natural, ¿no? Pues el mismo proceso se hace en el poste de inyección de biometano. En este caso recibiríamos un biometano de la unidad de upgrading que viene sin odorizar, ¿vale? Y la distribuidora tiene la obligación de odorizarlo y darle los parámetros de odorización que fija el gestor técnico del sistema, por normativa. Perfecto, Miguel. Pues ahora una pregunta sobre el tema de CO2. Comentan que actualmente la corriente de CO2 y otros gases se obtienen como rechazo en el upgrading, que se ventean directamente a la atmósfera, y si hay alguna previsión del tema de CCS, de captura y carbón, la captura del carbono de CO2. De momento no se ha planteado, ¿vale? De momento no se ha planteado. Actualmente, la instalación, por el hecho de generar upgrading, no va a generar más CO2 del que actualmente ya emite, ¿vale? En cualquier caso es CO2, digamos, renovable, porque se produce a partir de la digestión de materia orgánica, ¿vale? Y por tanto, su proceso de vida ha capturado previamente esa cantidad de CO2, lo que la planta actualmente quema ese biogás en una antorcha, y lo que va a hacer el upgrading, que es evitar emisiones de CO2 locales en la antorcha, porque lo único que va a hacer el upgrading es separar el metano del CO2 contenido en el propio biogás. El propio biogás sale con una concentración de CO2. Pues ese CO2 que se emite a la atmósfera, igual que se está emitiendo actualmente, porque pasa a través de la antorcha, y lo que hacemos es plantear a futuro una posibilidad de captura de CO2. En este proyecto en concreto, de momento, todavía no se ha planteado, pero no descartamos poderlo plantear a futuro si vemos que hay una posibilidad económicamente viable de hacerlo. Perfecto. Pues otra pregunta sobre el proyecto, no es de CCS, pero si hay previsión de reverse flow o no.
Pues en este caso no es necesario porque la unidad se dan varias circunstancias en este proyecto. La red de distribución sobre la que se va a conectar es una red de APA, MOB 16, la presión máxima de operación son 16 bares y está actualmente operando a una presión inferior que la presión a la que nos va a entregar el biometano, la unidad de upgrading, que sacará el biometano pues, a 15-16 bares de presión. Entonces, no es necesario comprimir para poder inyectar, no es necesario instalar equipos de compresión para poder inyectar el biometano en la red de gas y tampoco es necesario aplicar reverse flow porque la red receptora tiene un consumo asociado superior a la cantidad de biometano que se va a inyectar, con lo cual lo que va a pasar es que, digamos, en el punto de entrega va a recibir menos gas de la red básica de transporte porque el aporte de gas que se consumirá en esa red de distribución se hará desde la propia planta de generación de producción de biometano. Por tanto, en este caso en concreto no es necesario aplicar reverse flow. Perfecto, Miguel. Pues nada, 2 preguntillas más y ya terminamos, ¿vale? A ver, hay 2 temas, el tema del GNL y el tema de garantías de origen. Empezamos con GNL. Comentan, pues eso, que se ha hecho una red de distribución para la inyección en la red a 16 bares. ¿Cuándo interesaría licuarlo, o sea, hacer bio-GNL y para aprovechar también la logística existente de cisternas? Bueno, licuarlo lo que haría sería, o sea, se podría licuar, hay tecnología para licuar el biometano, pero le añadiría un coste al producto final muy importante. Le añadiría un coste al producto final muy importante. Lo cierto es que inyectándolo en la red de gas, el biometano genera una garantía de origen. En este caso, genera una garantía de origen que viaja a consumidores europeos, no se aprovechará en España hasta que no tengamos un sistema de garantías de origen. De momento. Claro, hasta que no tengamos un sistema de garantías de origen en España que reconozca al consumidor final la capacidad de descarbonización asociada al biometano que estaría comprando con esa garantía de origen. Por tanto, si se genera una garantía de origen, cualquier consumidor y se permite a través del blending virtual aprovecharse de los beneficios de descarbonización del biometano, cualquier consumidor que utilizara GNL en transporte de mercancías, en transporte marítimo, podría comprar garantías de origen y hacer que su consumo de gas fuese un consumo de gas renovable, aprovechando las infraestructuras existentes sin necesidad, en este caso, de tenerlo que licuar. O sea, no hace falta licuarlo si existe un mecanismo de reconocimiento de la capacidad de descarbonización asociada al biometano por la generación de la garantía de origen, que eso es en lo que tenemos que trabajar como sector y que será el gran beneficiario el usuario final, el consumidor final, que podrá comprar energía renovable sin necesidad de tener que adaptar infraestructuras utilizando las infraestructuras existentes. Vale, pues ya para terminar, lo has medio contestado ahora, pero bueno, las preguntas sobre garantías de origen era el tema de si solo, bueno, para cuándo, que eso yo creo que no vas a poder contestar, pero bueno, y otra es también de si solo las garantías de origen van a ser para gas inyectado o qué va a pasar con el otro gas, de si hay en unas islas, decía un asistente, si en una isla no hay red de gas natural, pues qué va a pasar con ese gas que no se va a poder, gas renovable que no se va a poder inyectar, porque no, si va a poder tener garantía de origen o no. El para cuándo, pues esto sería un desideratum por mi parte, o sea, para mí que fuese ya, a partir de ya, o sea, si fuese por el sector, que fuese a partir de ya. Lo cierto es que España tiene que transponer la Directiva Europea de Renovables y en la transposición de la Directiva Europea de Renovables pues lleva asociado el que el país, los Estados miembros cuenten con mecanismos de garantías de origen. Sabemos que la Administración está trabajando en ello y, por tanto, pues cuanto antes posible, mejor. Y en el tema de si solo el biometano inyectado en red va a generar garantías de origen, claro, si eso va a ser así, seguro, ¿vale? Y lo que se está trabajando
y estamos trabajando desde Sigas y desde otras asociaciones en la posibilidad de que el biometano transportado en cisternas pueda también generar esa garantía de origen siempre y cuando se den las garantías de trazabilidad. La gran ventaja de estos proyectos y de la inyección a red es que te da una trazabilidad absoluta desde el biogás que se produce en la planta, se enriquece a biometano y se inyecta en la red de gas y, por tanto, se incorpora al sistema gasista desde ese mismo momento. ¿Eso qué permite? Permite generar una garantía de origen en el momento de la inyección. Una vez que el gas está dentro, ya cuando salga ya no va a generar ninguna garantía de origen adicional. Y esa es la seguridad que da el disponer de un sistema trazable que te permita generar esas garantías de origen. Eso mismo se tiene que adaptar y trabajar en el caso del biometano, que no se puede inyectar a redes de gas porque el centro de producción no tenga infraestructura gasista cercana, pero que sin embargo puede comprimirse el biometano, meterse en una cisterna, en un tube trailer y llevarlo hasta un punto de inyección o hasta un consumidor final. Cuidado, si se va al consumidor final, el concepto de garantía de origen pues pierde el sentido porque ya digamos que sale comprado el uso final de esa energía, ¿vale? Sin embargo, al inyectarlo en la red de gas, inyectas la molécula que sea consumida por cualquier consumidor conectado a la red gasista, pero el beneficio de descarbonización lo adquiere aquel que compra la garantía de origen, y en un sistema europeo, en un sistema nacional de trading de garantías de origen, esas garantías las puedes comprar, puedes comercializar con ellas, pero en el momento que las redimes, queda ya bloqueada y anulada. O sea, ya te has adjudicado toda la descarbonización asociada a ese biometano por el hecho de redimir esa garantía de origen. Y ese es el proceso que se tiene que trabajar por parte de las administraciones públicas. Perfecto. Que hagamos desde el sector, desde luego. Perfecto, Miguel. Nada, muchas gracias. Que Eduardo nos está informando que se tiene que ausentar y nada, antes de que se vaya me gustaría volverle a agradecer por su presencia, por haber podido participar en este proyecto y en este webinar y nada, muchísimas gracias. Joan, no sé si quieres comentarle algo. Todo lo contrario, muchas gracias a vosotros. Joan, presidente, muchísimas gracias. El resto muchísimas de ponentes, gracias, ha sido súper interesante. Y nada, a vuestra disposición, como siempre, Joan, lo que necesitéis. Sabéis que en la región de Murcia tenéis un aliado para todo este tipo de proyectos. Sin duda, sin duda. Muchísimas gracias por acompañarnos y felicidades de nuevo, sobre todo por impulsar esta tipología de proyectos que son muy relevantes para el desarrollo económico y para un futuro descarbonizado. Gracias, Eduardo. Bueno, seguiremos en esa línea con total seguridad. Gracias a todos y que sigáis disfrutando de la jornada. Un fuerte abrazo. Gracias. Muchísimas gracias, un abrazo. Nada, pues muchas gracias Miguel y Francisco por vuestras presentaciones y por todas las respuestas que han sido intensas. Antes de despedirme y pasarle la palabra a Joan, me gustaría comentaros que también había alguna pregunta, tanto las presentaciones o la presentación que han hecho Francisco y Miguel la colgaremos en la web de Sedigas. El vídeo que también se está grabando la jornada también lo tendréis disponible para los que no habéis podido asistir. Cuando terminemos la jornada mandaremos una encuesta para que saber un poco la opinión vuestra, y también comentaros que tenemos un hub de gas renovable que se llama gasrenovable.org, que hay diferentes proyectos. Uno de ellos es este, que hay una ficha con información sobre este proyecto, y otros que os animo a todos a que podáis ver la web y podáis saber un poco más de los gases renovables. Y sin más, le cedo la palabra a Joan para el cierre. Muchísimas gracias, Nayara. Muchísimas gracias, Miguel, Francisco, por esas excelentes presentaciones y detalle. Comentabais el tema del carácter pionero del proyecto, el primer proyecto impulsado con iniciativa privada en el mundo del biometano. Eso tiene sus consecuencias, que es el tema de que despierta muchísimo interés, y os quisiera agradecer pues, bueno, el detalle y la riqueza de todas las explicaciones en todas estas cuestiones que surgen cuando se están impulsando estos primeros proyectos, pero que sobre todo lo que nos deben permitir es el tema de ir avanzando en el desarrollo y el aprovechamiento del potencial del biometano y del biogás. Yo por mi parte, para acabar, únicamente una última consideración. Miguel, exponías lo que eran los pasos a seguir, la hoja de ruta del biometano. Como asociación no podemos, y tú lo sabes, el tema de no podemos estar más de acuerdo con la necesidad del reconocimiento, la necesidad de un mecanismo de reconocimiento del carácter renovable del biometano y la importancia que tienen los certificados de origen a la hora de impulsar esta tipología de proyectos, y seguiremos trabajando desde la asociación para que pueda ser una realidad lo antes posible,
sin duda un aspecto que es crítico para acabar de sacarnos encima este cuello de botella en el desarrollo del potencial. Ya sin más, despedirme invitándoos a todos a continuar, a que asistáis al próximo webinario vinculado a lo que son los gases renovables. En el próximo veremos también un proyecto vinculado al biometano, como es el proyecto Elena en Barcelona, en Cerdanyola del Vallès. Un webinario que será organizado conjuntamente con Gasnam después de Semana Santa. Agradeceros a todos vuestra asistencia, agradeceros Miguel, Francisco de nuevo la participación. Nayara, gracias por esa difícil tarea de la moderación de la mesa y nos vemos en el próximo webinar. Buenos días.